Voy a presentar lo que va en realidad de un catálogo sísmico que estoy construyendo para Chile. ¿Cuál es la razón por la cual construir este catálogo? Porque en realidad ya existen catálogos para Chile. Existe, por ejemplo, el catálogo del CCN, hay catálogos internacionales o también hay catálogos locales. Personalmente, en mi trabajo de doctorado, yo estoy trabajando con sismicidad intraslab. Y la verdad es que en ninguno de los catálogos regionales que existen, se ve muy claramente este tipo de sismicidad. En el catálogo del IPOC, por ejemplo, se ve muy bien, pero en el norte. Hay catálogos, por ejemplo, a los 32 grados sur, donde también se ve muy bien, pero son nuevamente catálogos locales. Entonces yo al juntar catálogos locales, digamos, no puedo hacer una correcta comparación a nivel nacional, ya que distintos catálogos son de repente construidos con distintos métodos o pueden usar distintos modelos de velocidad y pueden inducir a cierto grado de error. Entonces, para yo poder tener algo más homogéneo, estoy construyendo mi propio catálogo. ¿Con qué datos? Estamos trabajando con distintas redes permanentes en Chile. Las redes que están aquí con esos códigos CS1, CX, corresponden al CCN, donde está incluida la red del iPod, y nosotros le dimos el código TC para poder utilizarla a la red del OCDAS, cuyos sismómetros están indicados ahí en la figura en colores moraditos. Noten que las estaciones de OCDAS están en casi todos lados más hacia el este que las estaciones de las demás redes. Y esto va a ser un gran aporte porque nos va a permitir tener mejor resolución dentro de nuestro catálogo más hacia la cordillera. Además, hacia el sur de Chile incluimos una red de temporal cuyo código es 1P, con las estaciones naranjas ahí abajo, que si bien nuestra idea era tener un catálogo que fuese lo más homogéneo posible en el tiempo, decidimos incluir esta red en el sur como para poder completar un poco de Chile, porque de lo contrario, en esta zona no hay nada. Con la red que existe, por lo menos permanente, se registra muy poco. Decir también que todo lo que voy a mostrar a continuación es localizado con una tomografía 3D, modelo de velocidad 3D de Botín y otros. Ese modelo de velocidad llega solamente hasta los 45 grados sur aproximadamente, así que todos los resultados de hoy día, por lo menos, van a ser limitados hacia el sur por ese modelo de velocidad. El método para hacer el catálogo, no voy a profundizar mucho en eso, voy a intentar mostrar más de lo que es el catálogo en sí, pero fue un flujo de trabajo bastante estándar para crear un catálogo sísmico con métodos de Machine Learning. Para el picking usamos EQ-Transformer, para la asociación usamos PyOcto, le dimos parámetros bastante conservadores de al menos 10 picks para considerar algo como un evento sísmico, con 4 estaciones que por lo menos tuviesen tanto un pic P como un pic S. Nosotros podríamos reducir esos parámetros y quizás tener más eventos, pero también estaríamos sacrificando un poco la calidad del dato. Localizamos con NonLinLock, usando el método, o sea, la tomografía 3D de Botín y otros, y relocalizamos con HypoDiedito, con muchos pasos entre medio, no es tan directo. Y finalmente, o hasta el momento, tenemos un catálogo con más de 400.000 eventos, alrededor de 110.000 eventos por año, donde el catálogo del CCN, que es el catálogo a escala nacional más completo, tiene alrededor un poco más de 10.000 eventos por año. O sea, estamos hablando de 10 veces más eventos que lo mejor que había hasta el momento para una escala nacional. Y con una magnitud de completitud de 2 para el catálogo completo. Sin embargo, si lo ploteamos, vemos las variaciones locales de la magnitud de completitud, vemos que en general para todo Chile es inferior a 2, inferior a 2,5, perdón, en algunas zonas siendo incluso inferior a 2, pero para tener un cierto rango de seguridad, diría que lo mejor sería trabajar con una magnitud de completitud de 2,5. Además de las localizaciones, el catálogo lo clasificamos en terremotos corticales, de subducción, intraslab y de outer rise. Una clasificación bastante simple basada básicamente en la geometría del SLAB 2.0,
siendo los eventos que están sobre el slab más un margen considerados como verticales, a un cierto rango de distancia del slab como de subducción, y bajo eso como intraslab. Aquí pueden ver los eventos corticales, tanto un mapa de densidad como todos los eventos. Se aprecian dos zonas particularmente activas en el norte de Chile y en la zona alrededor de la zona centro, donde está Santiago, que corresponden en realidad con zonas donde la red es más densa. En esas zonas hay más estaciones, por lo tanto estamos registrando más eventos. Sin embargo, esta alta magnitud de actividad aquí y acá quizás no se explica solamente por que hay más o menos estaciones, porque si vieron la magnitud de completud, de todas formas es bastante baja en todo Chile. Lo mismo ocurre para los eventos de subducción, donde hay más eventos en el norte de Chile y en la zona centro. Si es que ploteamos los eventos como puntos, como están acá en este mapa, en realidad no se ve mucho, porque hay tantos eventos que cuesta ver algo. Pero si los ploteamos por su densidad, vemos que dentro de la misma interfaz de subducción hay quizás zonas más activas que otras. Por ejemplo, en el centro de Chile vemos esa zona ahí bastante iluminada, donde hay una mayor cantidad de eventos ocurrentes. Otras zonas donde en cambio hay muy pocos. Y de nuevo lo mismo para lo que son los eventos intraslab. Particularmente interesante en el norte de Chile, donde se ve la doble zona de sismicidad muy bien, con una gran productividad de sismos en ese núcleo que hay ahí, al cual voy a volver un poquito más adelante. Ese es un núcleo, una zona de muy alta productividad que ya había sido documentada, por ejemplo, en el catálogo de IPCO. En el tiempo, en lo que llevamos, es bastante continua nuestra lección, excepto por ahí un momento donde nos quedamos sin datos. Tengo que evaluar qué pasó. En cuanto a la incertidumbre de localización, la pueden ver graficada tanto longitudinal, latitudinal y en la vertical. Latitudinalmente es muy baja debido a la distribución norte-sur muy extensa que tiene la red, y el mayor error es en profundidad. De todas formas, los errores son bastante bajos para un catálogo de escala nacional. Pasemos ahora entonces, ¿para qué sirve un catálogo como este? Un aspecto es, como decía, por ejemplo, estudiar esta zona de alta productividad de sismicidad intraslab en el norte de Chile. Como dije, esta ya había sido documentada en el catálogo del IPCO, otros catálogos también, y particularmente un paper de CIBEL del 2018, por ejemplo, se habla de estas dos zonas, de esta doble zona de sismicidad que termina abruptamente en un gran cúmulo de sismos. Pero nosotros teniendo datos ahora del OCDAS, podemos mejorar un poquito la resolución hacia esta zona que queda directamente bajo el arco, hacer sismos, perfiles más detallados. Aquí hay alrededor de cada perfil hay 0,1 grados hacia el norte y 0,1 grados hacia el sur. O sea, cada perfil vendría a tener más o menos 20 kilómetros de ancho. Y vemos que en realidad las dobles zonas de sismicidad continúan hasta bien abajo. En algún momento se empiezan a formar dos cúmulos independientes que terminan uniéndose. Pero vemos una cierta evolución en el espacio. Otra aplicación también en cuanto a la evolución espacial es una imagen que quizás es un poco extraña. No solemos ver la sismicidad graficada en un perfil latitudinal, pero por lo mismo lo voy a explicar un poquito. Aquí en el eje Y tenemos la profundidad, en el eje X la latitud, y la escala de color nos dice la longitud. ¿Qué estamos viendo? Que la sismicidad es en general más profunda hacia el norte de Chile y va reduciéndose en profundidad hacia el sur. El slab en el norte de Chile es muy activo. También podemos aplicar, por ejemplo, ver la sismicidad de la interfaz de subducción y ver, por ejemplo, la segmentación. Esta segmentación es la de Molina del 2021 y se ha documentado en la literatura que la microsismicidad podría delimitar asperezas dentro de la interfaz de subducción. En nuestro catálogo, no sé si se alcanza a ver en realidad, pero se forman varias zonas como con medias lunas. Ahí hay una, aquí hay otra, ahí también hay una bastante, o quizás dos, y justo las partes, los límites de estas medialunas coinciden bastante bien con la segmentación de Molina y otros del 2021. Y
Finalmente, en cuanto a la sismicidad cortical, podemos compararla con fallas corticales documentadas en azul, las fallas de Maldonado y otros. Y es interesante, bueno, en realidad cuesta un poquito ver algo en la sismicidad cortical, pero podemos notar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, alrededor de los 30 grados sur se ven estas dos fallas que delimitan aquí zonas bastante activas de sismicidad cortical, donde acá ya hay muy poco. También aquí fallas en el arco limitan un bloque de corteza que prácticamente no se mueve versus una zona con sismicidad en el arco bastante activa. No sé si se alcanza a distinguir en realidad, pero aquí hay fallas en la zona del Paraíso y hay poquitos sismos, pero que forman una línea muy marcada, que es como una especie de proyección de estas fallas hacia la fosa. Así que hay hartas cosas que se pueden sacar de un catálogo como este, donde estamos observando harta microsismicidad que al final ayudaría a constreñir muchos procesos que ocurren en una zona de subducción. Gracias por su atención. ¿Hay tiempo para un par de preguntas? Me gusta el trabajo, todo lo que hiciste. Gracias. ¿Puedes, por ejemplo, con ese catálogo que tienes, ver el comportamiento de las mineras? Sí, se ve muy claramente. Si que uno mira los perfiles corticales, hay altas estructuras casi verticales que de repente uno podría tender a confundir con quizás fallas corticales. En realidad, gran parte de esto, especialmente si estamos en el norte de Chile, es actividad minera. Y se puede corroborar muy fácilmente, ya sea filtrándolo por la hora del día, porque la mayor parte de estos eventos ocurren durante el día y muy pocos en la noche. O sea, eso ya te dice que podría ser algo de factor humano. Y también si es que uno se pone en Google Earth a buscar dónde hay minas, coinciden con esos clústeres. Te iba a hacer otra pregunta, pero siguiendo lo mismo que dijo el Rogelio, ¿no te sesga, por ejemplo, esos resultados de las mineras, tus resultados? ¿No los dejas o los quitarías? En el caso, por ejemplo, de fallas corticales, igual es un tema. Y te voy a hacer el tiro la segunda pregunta. No. Yo he hablado de esto, pero ¿planeas tú con tu trabajo sacar, por ejemplo, los mecanismos focales para ver si realmente esa microsismicidad que estáis viendo pertenece, por ejemplo, a sistemas de falla o son sesgos de tu modelo? Respecto a lo primero, la sismicidad de la minería. Aquí hay una cantidad, hay sobre 400.000 eventos. La fracción de eso, que es probablemente sismicidad de minería, es muy baja. Lo que más aporta al volumen de eventos que hay dentro del catálogo es en realidad sismicidad intraslab. Es lo que más estamos viendo. Si es que ahora yo quisiera estudiar la sismicidad cortical, por ejemplo, creo que sí sería relevante sacar esa sismicidad de minería, pero también es un tema difícil porque habría que cuestionarse si es que serán todo eso tronaduras o será quizás sismicidad efectivamente cortical, pero de alguna forma inducida por la actividad minera. No sabría decir si es que eso se debería considerar como sismicidad cortical propiamente tal o como algo antrópico. Quizás puede quedar publicado el catálogo y ahí de quien lo use depende de la decisión. ¿Y cuál era la segunda parte de tu pregunta, perdón? Ya. Sí, tengo considerado calcular mecanismos focales, pero particularmente mi interés es la sismicidad intraslab, así que yo me voy a enfocar en eso. Además, no creo factible calcular mecanismos focales para todo este catálogo. Hay que poner un filtro. O sea, es que lo decía como, por ejemplo, para ver lo que estabas diciendo como de esta... Sí, la línea que sale de las fallas de Valparaíso. Yo creo que eventualmente vamos a tomar una decisión con Andrés, que es mi profesor guía, sobre qué hacer con esto, si es que tenemos, por ejemplo, algunos memoristas trabajando en eso,
Y ¿los hacemos calcular mecanismos focales? ¿O qué se hace al respecto? Pero no podría asegurarte en este momento que efectivamente voy a calcular mecanismos focales para la sismicidad cortical. Para la intrasubab sí, pero para la cortical no sé. Muchas gracias. Gracias. Continuamos ahora entonces con nuestro siguiente invitado, el doctor Sergio Ruiz, que va a presentar Sismicidad en Chile, catálogo sísmico. Muchas gracias a los organizadores. Estoy muy feliz de que esto haya continuado en el tiempo, muy feliz de ver tantos estudiantes y muy triste de ver que los ingenieros ya se fueron. De las cosas que quisiera mostrar es como Martín ya mostró todo el futuro, yo voy a mostrar el pasado. Me hubiera gustado haber hecho algunas observaciones de cosas que se van avanzando muy bien en el área de Earthquake Engineering, pero otras que dan por verdad, porque parece que lo dicen los sismólogos y en realidad los sismólogos tenemos una incertidumbre que la incertidumbre que ustedes ven en la Row Motion Model no son nada, por ejemplo, comparado con el SLAB. El SLAB va a venir de los puntitos, como ya mostró Martin, que es lo mejor que se puede hacer, lo que voy a tratar de mostrar yo, pero las incertidumbres son súper grandes. Y para qué hablar de la ley de Gutenberg-Richter y todo eso, que voy a tratar de introducir algunas cosas para que ustedes que son jóvenes, después transmitan eso a las personas de más edad que los viernes en la tarde se van ya a descansar. Jóvenes nos quedamos acá. Les voy a mostrar lo que es el catálogo sísmico del Centro Sismológico, todo lo que hay desde el año 80, que más o menos comienza la era digital. Antes los sismogramas eran en papel, así que no hay mucho, hasta el 2020. El Centro Sismológico trabaja en la forma más antigua, todavía la inteligencia artificial no ha llegado como ya llegó a Martin, así que Martin es el futuro. Esto es el pasado, esto es lo que tenemos y con esto tenemos que construirlo, pero también tenemos que entenderlo. Cuando nosotros vemos la sismicidad y llegamos a los hipocentros, llegamos a la ley de Gutenberg-Richter, que se hablaron un montón, hay que entender qué se hizo con estos triangulitos negros, que son la mayoría instrumentos de periodo corto, que ya nos da un indicio de que no son instrumentos necesariamente de la calidad que hoy en día tiene el centro sismológico. Y si se fijan, acá es el tiempo y acá es la ventana desde que comenzó su funcionamiento hasta que terminó, porque al menos el centro sismológico, antes servicio sismológico, lo utilizó para localizar, y es muy dispersa a lo largo de todo Chile. Y bueno, el 2012, entre el 2012 y el 2013 comienza el funcionamiento del centro sismológico, que ahí aparecen ya estaciones de este colorcito, que son principalmente estaciones banda ancha, y todo mejora, pero aún hay algunos gaps que generan algunos problemas que les voy a ir mostrando. El catálogo sismológico, nosotros, bueno, lo que quiero hacer es también decirles que este catálogo está disponible, o sea, todo este trabajo lo hicimos y está disponible. Tiene altos problemas, porque como es la misión del Centro Sismológico es la emergencia, es muy usual, y ya antes del 2012 y ahora, quizás ahora no, pero hasta el 2022, es muy usual que aparezca una localización y el analista se quede con una duda, lo vuelva a localizar y no borre el anterior del catálogo. Entonces en el catálogo encontramos muchos eventos duplicados y triplicados, y todo eso está en el catálogo. Cuando se localiza y se cambia algo, la posición cambia un poquito y el tiempo también cambia un poquito, así que es súper difícil saber si lo localizaron dos veces o es el mismo, ¿ya? Entonces, cuando hay por ahí algunos trabajos del centro mirando Raster y Swarm, hay algún problema. Quizás no tan grave, pero hay problemas. Eso, Bertrand Potán, que fue el que hizo principalmente todo este trabajo, tomó mucho tiempo en tratar de resolver eso, y creo que el catálogo está más bien depurado.
Lo que hay en cuanto a localizaciones en el servicio sismológico y, y que se han preservado, y en el centro, todos los eventos que tenemos son estos, donde cada puntito es un sismo, y lo mismo que les decía, podemos ver que más o menos hasta el 2010 la gran parte de lo que se localizaba era en la zona central. En la zona norte no había nada, prácticamente no habían estaciones, y todo comienza a cambiar un poquito, bueno, después del 2010. O sea, acuérdense que el servicio sismológico no estaba relacionado con la emergencia, funcionaba en el departamento de geofísica, con un área de oficina y con un concepto más bien, o sea, académico que de la emergencia, y acá ya se profesionaliza todo y Chile queda mejor cubierto, salvo algunas zonas donde aún hay pocas estaciones sísmicas. Las localizaciones del centro también cuando uno localiza hay un montón de incertidumbre. Y por ejemplo acá, miren la variabilidad de estos colores, son el número de estaciones que se utilizaron para localizar. Entonces en algunos periodos del catálogo se han utilizado más de 10 estaciones, ahora último más de 10, pero después del terremoto del Maule, como habían tantas estaciones, obviamente se localizaba con mucho menos estaciones. Todo eso va generando incertidumbre. Entonces, cuando colocan el hipocentro ahí muy seguro, no, pues si el hipocentro tiene más incertidumbre que todas las otras cosas que hacen después. ¿Y para qué hablar de la magnitud? Hay distintos tipos de magnitudes. En particular, antiguamente se usaba la magnitud de coda, que es muy distinta a la magnitud local. Aquí hubo un cambio, si se fijan. Esta es la magnitud mínima que registra el centro, o sea, todos los eventos. Entonces, hay eventos hasta 2 hoy en día, pero hubo un cambio ahí, y es porque se cambió de magnitud. Entonces, eso genera un error intrínseco y súper grande. En algunos momentos hay cambios de criterios también en la localización, y aquí, por ejemplo, se animaron y localizaron más de magnitudes más bajas, etc. Acá más o menos 2013 comienza la fase W, que entrega la magnitud de momento, y también se calcula la magnitud de momento utilizando el espectro de Bloom. Entonces aquí están todos mezclados, todos azules son magnitud de momento, pero por Bloom y por fase W, que no es exactamente lo mismo, y los amarillitos son las magnitudes locales que se siguen calculando hoy en día. Esta figura es solo para mostrar la densidad de eventos que hay, y bueno, son las mismas características que muy bien explicó Martín. En el norte mucha sismicidad intraplaca. En la zona, en la región de Atacama, muy poca sismicidad. En la zona central también una alta tasa de sismicidad. Y si uno más o menos ve la magnitud de completitud, ahí en los colores vemos de 2,5 a 4 en las distintas zonas. Entonces uno puede decir un promedio de 3 por ahí, que me parece razonable. Y si uno ya esto lo da el paso siguiente y usa inteligencia artificial, pasa lo que encuentra Martin, que encuentra una magnitud de 2. Baja un punto la magnitud y eso implica que vamos a encontrar 10 veces más, que es un poquito lo que está pasando. Entonces acá, después del catálogo, nosotros lo relocalizamos en un modelo de relocalización de una tomografía 3D. Entonces la calidad también de las localizaciones mejoran mucho. Por eso están estas dos figuras, lo que era antes y después. Sobre todo mejoran después del 2015 las localizaciones, porque la red comienza a ser mucho más estable y de mejor calidad. Y entonces, podemos volver. Lo que quería mostrar era... me saltó una figura. En este catálogo no puse la figura de los enjambres, así que van a tener que concentrarse. Esta no es la buena figura, pero les quería decir que los sismos verticales, tal como lo mostró Martín, son comunes, y en el centro sismológico son todos estos puntitos que están acá, todos esos puntitos que están acá, todos esos que están acá en la zona central, todo esto. Bueno, aquí se mezcla con la pregunta de que hay también. A ver, perfiles. Sí. No, eso también es sismicidad
superficial en la cordillera, probablemente asociada a la falla San Ramón, y acá hay más sismicidad superficial. O sea, sismicidad superficial hay, ¿ya? Entonces, cuando no la quieren incluir en los interplaca, en los intraplaca y no los corticales, es porque no sé, pues, no sé de qué se quieren empeñar. Pues si sismos hay, eh, hay hartos sismos, hay suficientes como para pensar y realmente entender que es un peligro. O sea, sismos corticales en los últimos, cuando se hace el estudio de 475 años, obvio que va a ocurrir. Si en el norte, acá en los últimos años ha ocurrido harto evento, magnitud 6, con aceleraciones máximas, por ejemplo, de 0,93 G, que fue lo que hablamos el viernes pasado, así que también ese es otro mensaje que quería transmitir. Y el catálogo además nos deja también, al igual que Martín, otra enseñanza. Los terremotos de interplaca, ¿dónde me voy a parar acá? Son esos que se alinean muy bien ahí, muy bien ahí. Pero en la misma zona de interplaca hay otros que quedan más profundos, esos realmente están más profundos, entonces ya no están en el contacto, están dentro de la placa, pero en la misma zona donde ocurren los terremotos de interplaca. Entonces, lo que hemos hecho siempre, es decir, los intraplaca van de los 60 a los 70 kilómetros para abajo, que tampoco es verdad, porque hay terremotos en la placa de Nazca que ocurren en esta zona. Y hay algunos bien reportados, seguramente tienen tasas de sismicidad menor, pero es otro error. Entonces, de nuevo, hemos estado acá un día y medio viendo un montón de incertidumbres, cuando quizás cosas que son súper críticas, como cómo definir los terremotos intraplaca, usamos un criterio que en realidad ya no es válido. Y ya sabemos que hay terremotos intraplaca en la placa de Nazca, en la zona de Coñique. Por último, les quería también decir que además del catálogo, en el trabajo hicimos una búsqueda de clústeres, zonas, eventos que se repiten constantemente y en forma persistente. Encontramos muchos de ellos, muchos de estos clústeres son enjambres y la sismicidad también presenta una distribución que no es totalmente aleatoria, sino que tiene sus sellos, sus características que probablemente son rasgos asociados a las estructuras que hay en la placa de Nazca, algunas tal vez en la parte, en la placa sudamericana, más probablemente en la placa de Nazca, así que tampoco la sismicidad representa un plan tan aleatorio, sino que también presenta sus características más determinísticas que también en los estudios podemos comenzar a utilizar. Eso lo voy a quedar hasta acá. Muchas gracias. Ahí tengo el catálogo y el catálogo de Excel. Muchas gracias, Sergio. Hay tiempo para una preguntita. En la primera que mostró de la sismicidad en Brasil, hay una sismicidad como a 100 kilómetros, así un manchón que se ve. Ahí de la izquierda. Ah, y la otra. Sí. Ahí de la izquierda. Eso. No. ¿La que sigue? No, la que sigue. Ahí, en la primera línea, vertical, abajo, en la tercera. Ahí. Ya, este es un problema gordo que tenemos todos los catálogos, porque aquí está el Flat Slab y, bueno, Martin se consiguió las estaciones de Lobdas, pero la mala suerte es que donde hay Flat Slab no hay volcán, entonces Lobdas no tiene tampoco estaciones ahí, y los argentinos comparten muy poquitas estaciones. Entonces, esto es un cerco. Esto debería aquí uno comenzar a ver el Flat Slab. En el artículo es un montón de problemas, ¿ya? En el artículo está todo eso más o menos explicado. Muchas gracias. ¿Ya? Seguimos ahora con la presentación de María Constanza Flores, que nos va a acompañar por Zoom. Una presentación que se llama Caracterización de enjambres sísmicos frente a la costa de los ríos. Oli, hola, ¿todos me escuchan? Pato, levanta el dedo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, denme 10 segundos para aprender a compartir esto.
No puedo compartir pantalla. ¿Vale? Ahora sí, ahora estupendo. Compartir. mm, Ahí creo que se ve bien, ¿cierto? Sí. Ya, buenas tardes a todos y todas. Yo no veo cuánta gente hay, espero que esté llenísima la sala. Me lo quiero imaginar así, si no, bueno. Hoy día yo les quiero hablar de, dado que mi profesorcito de guía lo dejó ahí dando botes, hablemos de uno de los enjambres, porque yo encuentro que no nos pusimos ni de acuerdo, pero salió como bonito el hilo y dado que ya el Martín habló de catálogos, yo también quiero contribuir un poquitito en la creación de un catálogo, pero estos son trabajos súper preliminares de las cosas que voy a empezar a hacer en el contexto de mi doctorado. Baby steps, en el fondo, ¿ya? Quiero que se queden con eso. La motivación es una motivación súper, súper particular. Bueno, aparte del contexto de mi doctorado, de que vamos a utilizar datos de lo que habló Diane en la mañana, en la zona norte, qué sé yo, y además pusieron estaciones, yo tengo un contexto mucho más particular. Dos cosas. Primero, yo veraneo Pichiangui desde toda la vida, entonces el nombre Pichiangui siempre lo he tenido acá en la retina. Y actualmente, a pesar de que no vine en representación de nadie respecto a ese lugar, yo trabajo en el Centro Sismológico y cuando entré a trabajar en el Centro Sismológico, me acuerdo muy, muy patentemente de que pasó por delante mío un documento que decía Enjambre en Costa de Pichidegui, 1990 y algo. Ese papel lo estaban botando y nunca más lo pude encontrar porque lo botaron a la basura, pero era un informe técnico que se hizo en los 90 que el Servicio Sismológico hizo ese informe y yo sí y lo vi pasar por mi frente, enfrente a mí. Entonces nunca se me olvidó de que la posibilidad de que hayan enjambres en frente a Pichiangui existe, y bueno, como mencionó Sergio recién, la posibilidad de que hayan enjambres persistentes en la zona existe y aquí les muestro eh, un ejemplo de enjambre sísmico que salió en las noticias. Es de los pocos ejemplos que puedo encontrar en las noticias, y yo creo que hay enjambres persistentes mucho más de magnitudes mucho más chiquititas, porque este tuvo un par de sismos con magnitud sobre 5 entonces genera un poco más de revuelo. Y si miramos el catálogo y hacemos un stacking semanal del Centro Sismológico, dado que tengo un poco acceso a esos datos fácilmente, eh, encontré ese enjambre, ay, esa línea de ahí, pero si vemos para atrás, en verdad hay varias tasas de sismicidad bastante altas que pueden ser algo como pueden no serlo, pero como mencionó Sergio recién, parece que sí. Ah, ay, quiero poner el curso. ¿Cómo se hace este punto? Y ahí sí va a dar un punto. Y como les decía, bueno, esos son los sismitos que vi ahí y como uno puede mirar más para atrás, entonces fácilmente localizar. ¿Por qué estudiar todo esto? Bueno, porque esa zona es súper entretenida en cuanto a zonas de fracturas, a las cosas que están pasando debajo de la placa de Nazca. Y sabemos que está subductando en particular el Juan Fernández Rich. Pichiang está como por aquí están los Vilos, entonces como que estamos justo en la zona en donde subduce, en teoría, estos montes submarinos y además tenemos la zona de fractura más arriba. Todo esto podría estar asociado a eventos lentos. Tenemos un montón de hipótesis que podemos probar eventualmente. Además, ya hay estudios en Chile respecto de enjambres persistentes en otras zonas. Esto es un ejemplo de la Carla Valenzuela Malebrán que hizo para su magíster cosas respecto de sismicidad en Navidad y Bichuquén, que yo espero ustedes manejen más o menos. Eh, entonces, está todo ahí como para que podamos tener información. Otros ejemplos de cosas que han pasado, por ejemplo, lo sacó el Javier, lo mostró el Sergio, pero no dijo nada al respecto. Pero esto el Javier Ojeda y compañía hicieron un estudio respecto de un swarm allá en el norte, en Copiapó, y asociado al Copiapó Ridge, entonces, y está el rollo de que hay terremotos lentos detrás de esto. ¿Puede pasar aquí también? Ojalá que sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Insisto, quiero insistir en que estos son baby steps, las figuras también ahí
mejorables, perfectibles, pero lo que quiero mostrarles de esta figura, que igual es mucha información, es bueno, esto es el catálogo del Centro Sismológico para ver que en verdad tenemos un montón de sismos. Pero si se fijan, justamente alrededor de los vilos, estaciones del Centro Sismológico prácticamente no hay en la costa. Ya tenemos la BA06 y la CO04, CO02, pero están lejos. Entonces, esta campaña vino a llenar un poquito este gap de estaciones, y esas son las estaciones que yo estuve utilizando para encontrar cositas. Que son cositas, es bastante similar a lo que hizo Martín en la presentación hace dos presentaciones, pero con otro picker, básicamente, cosa de gusto, supongo. Usamos el mismo asociador, me di cuenta el otro día, fan de Pietro. Pero me imagino que ya lo explico, así que no me voy a detener mucho en esto. Y analizar el catálogo resultante, evidentemente. Ahora, este catálogo es horrible porque en verdad el asociador te crea unas localizaciones muy preliminares sin profundidad. No es útil, y la idea es iterar esto en mejores localizaciones, hay tomografías ahora. Lo que está asociado al trabajo de Bertrand, que mostró Sergio recién, tiene tomografías en 3D muy bien hechas, entonces hay que meterle un poco de todo. Pero el punto de esto es que encontré cosas, y esas cosas yo dije, ya, es demasiada información, no puedo partir con tanto, veamos si las agrupamos. Decidí usar esta técnica que se llama DevScan porque el Machine Learning está de moda, y porque te permite agrupar cosas sin tener una zona necesariamente tan delimitada, sino que en el fondo es el algoritmo que juega con qué es lo que está agrupando, y tú solamente le das criterios de qué tan cercanas o lejanas tienes que ser las cosas. Y aquí en los enjambres queremos que sean cercanas en ubicación y en temporalidad. Entonces se juegan con todos esos parámetros, con long, lat, profundidad y eh, tiempo, perdón, origen. Entonces, con eso puede hacer, te da la posibilidad de tener enjambres, pero también te da la posibilidad de que haya cosas que no estén asociadas a nada. Lo que es estupendo porque queremos buscar enjambres. Entonces, de ese mono feo podemos pasar a algo más útil como esto de acá. Yo creo que ustedes están bien lejos de la pantalla, así que me van a tener que creer, pero yo dibujé una estrellita chiquitita ahí. Y esa estrellita chiquitita es los vilos. Porque si recuerdan, el título decía los vilos, y yo dije, ya, bueno, hay que usar los vilos. Insisto en que es mucha información, todavía me falta procesar estaciones de más al norte, entonces enfoquémonos en los vilos como para tener algo, e ir empezando a armar procesos. Si esto lo vemos temporalmente, hay un montón de cosas, hay mucha, mucha, mucha información, así que, y esto ya aquí fue totalmente metida de mano mío para empezar a trabajar, dije, voy a seleccionar algunas cosas, porque es demasiada información. Las cosas del norte probablemente esto lo selecciona todo como un puro enjambre totalmente persistente. Yo creo que puede ser, pero puede que no, no sé, hay que localizar mejor quizás, pero veamos qué es lo que ocurre más en el entorno de lo que les dije que eran vilos, que es esa estrellita aquí. Ay, perdón. Entonces seleccioné a mano, totalmente a mano, todo lo que encontraba en torno a esta estrella. Y es muy entretenido encontrar cosas aquí, por ejemplo, que se lo voy a mostrar más bonito en esta, pero si se fijan en torno al norte, los vilos está más o menos trein- las estaciones de los vilos que les mencionaban están por acá, de la campaña que eh, puso Avis, Diane, Bertrand y compañía. Pusieron una campaña, y las estaciones BLS 0 algo están todas por acá. Entonces empezamos a encontrar cosas de aquí en adelante desde que se puso la campaña en marzo, más o menos. Antes de eso es un poco invisible. Ay, ¿qué pasó? Si hago la asociación solamente por jugar del centro sismológico con... Porque ahora, ¿para qué hago esto? Si sabemos que el catálogo del Centro Sismológico no es tan útil, quizás sí puede ser, no sé, para saber qué es lo que tiene el centro al respecto de esta información. Simplemente curiosidad. Estos sismos de acá se ven se ven más grandes, y eso es porque no hay, les decía yo antes, no hay estaciones del centro sismológico que te permitan capturar
puntitos chiquititos aquí. Entonces, si yo mezclo esto con el catálogo del Centro Sismológico, obtengo solamente esta cantidad de sismitos que es pequeñita y no es tan realmente útil, pero al menos sabemos que hay cosas. Es esto temporalmente. Es decir, acá son súper pocos los sismos que se encuentran en el Centro Sismológico y es súper difícil decir, ponte tú estos 3 puntos rosados en un enjambre, pero con esta cantidad de sismos encontrados ya podemos decir quizás es un enjambre. Entonces, evidentemente no vamos a tener mucha información respecto del catálogo del Centro Sismológico, lo que está bien porque es un organismo de emergencia. Si me voy a enfocar en esos de ahí, esos sismitos morados, solo por jugar, esto es todo, siento que es un poco un juego de cosas que he estado haciendo, encuentro estos sismogramos de acá. Si se fijan bien, necesito correrme a mí aquí. No podríamos decir, por ejemplo, que son repeaters, ¿ya? Las localizaciones probablemente quizás, bueno, estas son las localizaciones del centro sismológico, pero yo aquí saqué varios templates de magnitudes totalmente distintas, pero en torno a 2, por decir un número. Y si se fijan, no podríamos decir que son repeaters porque no son exactamente iguales todas. Esto es la estación BL04, que es esta de acá. No son exactamente iguales uno de otros, entonces no. No son repeaters, pero sí es una asociación en torno a un lugar común que podría ser un enjambre. Ay. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Podremos también usar otras técnicas de seguir buscando más información, por ejemplo, mediante correlación cruzada, de que hay un monito bien simpático que explica cómo funciona, pero nos sirve para encontrar enjambres. Entonces, si nos ponemos a usar todos estos sismitos que les muestro acá, de templates, por ejemplo, llego a esto. Esta yo creo que es la imagen que más me ha gustado hasta ahora para decir que probablemente sí sean persistentes, porque estos son los sismos que encontré con el Picker, estos son los sismos que usando esos templates que están distribuidos temporalmente en varios días, eh, en la misma estación encuentro muchos más sismos que progresan en el tiempo y ya de aquí en adelante hubo problemas con. No quiero entrar mucho en discusiones, pero como con problemas con la zona donde estaban estas puestas las estaciones sismológicas que eventualmente hicieron que se pusieran intermitentes y ya no tener más datos ahí. Entonces, casi no hay asociación de sismos porque no hay datos. Y entonces, como pasos a seguir y conclusiones principales es que potencialmente es interesante que hayan enjambres y de forma persistente en el lugar. Hay una relación evidente entre el enjambre y las zonas de fracturas que hay ahí. Mis pasos siguientes, y es algo que estoy haciendo en estos momentos, es relocalizar con OnlyLog, con los modelos de velocidad 3D que implementó Bertrand, y buscar formalmente si es que hay o no hay enjambres con toda esta metodología que les mostré antes, pero sin seleccionar a mano, sino que con todo el catálogo que generé. Y eventualmente ponernos ya con el proyecto AVIS, con los datos de DAS para construir mejor los resultados, sobre todo respecto a las localizaciones, porque estamos con los datos de DAS al ladito, entonces es muy útil. Esta es un poco de la bibliografía y eso sería. Si tienen alguna pregunta, la puedo responder. Muchas gracias. Gracias, Tati, por tu presentación. ¿Hay tiempo para una pregunta cortita? Muy cortita. Hola, Tati. Sí, no regalo. Ya no hay, pobre. Hola, ¿quién es? Martín, ¿me escuchas? Se me pegó justo, pero ahora sí. Gracias por tu presentación. Quería preguntarte sobre el clustering que hiciste. ¿Usaste diviscanas secas o alguna de sus variantes? Las secas, si no me equivoco. Igual fue hace rato, así que puede que me equivoque. Pero según yo fue a secas el de Saipi. Ya. Eh, Hay como hartas variantes de Daviscan igual.
Hay una que por lo menos pareciera súper buena, que la Cata que va a presentar ahora sabe más de eso que yo. Pero Zombiescan, por lo menos hay un paper que y pareciera que es como bien bueno para hacer clase de signos. Cool, o sea, no las conozco todas, usé esa porque simplemente es lo que aprendí en un curso de Machine Learning y dije, ya, esto suena cool para la sismología, pero abierta totalmente a posibilidades, como dije, esto todo es un juego para mí, este análisis exploratorio, eh, podemos mejorar también en la técnica de clustering perfectamente. Bien, muchas gracias, Tati. Gracias a ustedes y saludos desde por el norte. Seguimos entonces ahora con la presentación de Catalina Cabello. Él nos va a presentar la influencia de la elección de la fuente sísmica en la estimación de la amenaza sísmica. A continuación, vamos a explicar un poco de qué pasa con la elección de las fuentes sísmicas en el resultado final de la amenaza. Y que hemos visto que durante estas presentaciones hartos han mencionado ciertas zonificaciones, pero no ven como que podría ocurrir si ponemos otras fuentes, otras zonas, o incluso no utilizar una zona en absoluto. Para eso voy a utilizar dos modelos de SLAP, el de Casares Chávez del 2012 y el de Hayes y Colabres 2018, dos unificaciones, que sería la de Martin de 1990, que es la que hemos estado viendo durante este congreso, y una modificación de la de Molina y Colabres 2021. Y además voy a compararlo con qué pasa si en verdad no escogemos una zona, sino que más bien consideramos un radio de influencia, a partir del punto de interés donde quiero calcular la amenaza. Entonces vamos a hacer una serie de juegos como para ir combinando, así comparar si uso el mismo slab, pero distintas zonificaciones, o la misma zonificación y distintos slabs, y así sucesivamente. Y además ver qué influencia tiene si discretizo mucho ese slab para modelizar la geometría, versus hacer una modelización sencilla que en costos computacionales puede ser bastante importante cuando ya consideramos cálculos más complejos. Partiendo un poco, ya que también hemos hablado harto de los catálogos sísmicos, en mi caso, partí de 6 catálogos sísmicos, todos que tengan una cobertura a nivel nacional, pero incluso incluyendo también lo que es el sur del Perú, parte de Bolivia y Argentina, perdón mi pulso. Entonces vamos a tener 6 catálogos, y primero, en primer lugar, lo que hice fue, oh, esta no es la presentación. Ya no importa. En primer lugar, era la eliminación de los duplicados va después. Primero lo que hice fue identificar elementos duplicados con una ventana de 1 minuto y 10 kilómetros. Y en base a esos sismos que encontré duplicados, realicé ecuaciones de homogenización específicas para Chile. Y estas las comparé con las que están en bibliografía, como las de Cordilis 2003 o la de Vázquez Montalva 2016. Y en general me dieron bastante mejores si las evalúo con el error cuadrático medio. Y lo que es esperable considerando que estoy utilizando datos hasta el 2022 y partiendo los datos ya desde 1512. Ya ahora retrocedo, y ahora después de eso sí homogenicé y eliminé los sismos duplicados, ahora sí considerando ventanas de 10 minutos, sí, eran 10 kilómetros. Y aparte, una revisión manual, porque manualmente los sismos desde magnitud 4.5 en adelante. Entonces tengo ahora un catálogo sísmico que, a diferencia de todos los que hemos mostrado hasta ahora, que es que incluyen desde el 2000 en adelante del CCN, o si es que ocupa los del SGS desde 1900. Este catálogo abarca desde 1513 al 2022. Lo que es importante si vamos a hacer cálculos de amenaza es que son los catálogos más antiguos los que incluyen los sismos de mayor magnitud. Luego se hizo una clasificación por régimen tectónico. En este caso se consideró que la interplaca va a ser 10 kilómetros sobre la slab de Hayes y intraplaca, disculpe,
interplacas son más de 10 y menos 20. Y además, en el caso de que hubiese datos de mecanismos focales, estos también fueron reagrupados, que los inversos van a caer interplaca y los normales en intraplaca. Para efectos de este trabajo en particular, fijé el de clustering utilizando Eisenberg del 85, es que en verdad aquí la incertidumbre que nos asocie el de clustering no es relevante para lo que les quiero mostrar. No se comparó con Gardner-Knopf ni con Machine Learning ni nada de tal. Luego se hizo un análisis de completitud para el catálogo. Esto se realizó para cada zona. Desde qué año puedo considerar que un cierto rango de magnitud está completo. Y lamentablemente esto sí o sí se tiene que hacer de forma manual, porque las formas que están implementadas con código, he visto que dan bastantes errores. Me ha dado que la magnitud está completa de 2 desde el 1980 o de 9 en 1960, entonces es mejor hacerlo manual a pesar de que sé que eso va a incluir un poquito de incertidumbre. Como mencioné, voy a utilizar dos zonificaciones, la de Martin aquí a la izquierda y la de Molina aquí a la derecha. Realicé una modificación. La de Molina tiene 18 zonas en lo que es la interfase. Yo los combiné, por ejemplo, la de Iquique, porque él tiene Iquique 1, 2 y 3. Perdón, Iquique 1, 2 y 3. La de Valdivia la tiene dividida en 7, pero para efectos de cálculo de amenaza eso no nos sirve, ya que quedaría como que una solita así muy chiquitita tiene un 9.6 como posible. Y además agregué una zona al norte para incluir los terremotos de Perú, porque si queremos calcular la amenaza en Chile, todo lo que ocurre aquí también va a afectarnos a nosotros. Para cada una de estas zonas se realizó el análisis de recurrencia. Solo se hizo por máxima verosimilitud. Se consideró que la magnitud máxima es la que está simplemente en el catálogo para la zona de interplacas, y para la de intraplacas se fijó en 8. Y la magnitud mínima para todas las zonas fue de 4.5. En cuanto a los modelos de atenuación que se utilizaron, se escogieron simplemente estos 3 con igual peso para todos. Fueron fijados nuevamente porque el foco del análisis no es analizar cada paso, sino que solo el efecto de la fuente en sí. Y se fijó también que el cálculo va a ser hecho en roja. Y como resultado, lo primero interesante es que podemos ver que hay bastante diferencia entre lo que obtenemos en las aceleraciones para PGA si comparamos las distintas zonificaciones. En morado están los resultados que se obtienen con Martin 1990 y en azul las que son por Molina Palabra. Y aquí se podría ver esa diferencia que tenemos 0,37 es bastante. Puede ser hasta donde consideran el límite de lo que va a ser la interplaca y la intraplaca. Si vemos las zonas de Martin del 90, Iquique prácticamente queda sobre la intraplaca. Y lo que hemos estado viendo en continuamente las presentaciones es que en esta parte en particular tenemos mucha productividad intraplaca. Nos está afectando mucho los resultados. No así no vemos esa diferencia tan grande en zonas que ya sí o sí están sobre lo que es la fuente de intraplaca. Por otra parte, ¿qué pasa si consideramos ahora los dos modelos de SLAP? Las diferencias son bastante bajas. Entonces, ese no es un parámetro tan relevante en lo que es el resultado de la amenaza sí. Ahora, ideal sería que los que están trabajando ahora con sus catálogos con mejor resolución hagan un SLAP para Chile, pero que consideren, por favor, hasta el norte de Perú. No lo abandonen. Luego, ¿qué pasa si discretizamos más el SLAP para ir modelando la amenaza? Uno hubiese pensado que quizás a mayor discretización íbamos a tener algunos resultados diferentes. No, la diferencia es bastante bajita, así que solo aporta tiempo de cálculo. Aquí se compararon discretización de cada 5 kilómetros versus discretización de cada 20 kilómetros. Y por último, ¿qué pasa si ahora consideramos estas zonas versus a calcular la amenaza sísmica con los sismos que están dentro de un radio de 350 kilómetros de nuestra zona de interés?
y podemos ver que aquí sí tenemos muy grandes diferencias. Para este caso, lo que hice fue considerar que los sismos de interplaca son hasta los 60 kilómetros y de intraplaca son los de más de 60 kilómetros. Eso solo para la modelización de la fuente. Los sismos, recuerden que yo clasifiqué en interplaca e intraplaca antes de haber hecho todos los cálculos. Y si comparamos los resultados ahora versus lo que hemos visto en algunos de los terremotos, podemos ver, por ejemplo, que para el de Valparaíso del Sur, pues era 85. Tenemos que las aceleraciones en Valparaíso estaban más parecidas como a 0,4G, que es más similar a lo que tenemos acá. Para el del Maule en Concepción también fue alrededor de 0,4G, y en el del 2014 fue también cercano a 0,4. Entonces, hasta el momento, al parecer, esta forma está mostrándonos mejor lo que ya ha pasado. Sabemos que lo que ya ha pasado no es lo que va a pasar, pero nos sirve como una forma de corroborar. Y como último, yo aquí no busqué mostrarles ni tratar de escoger cuál es una forma más correcta de modelar la fuente sísmica, sino tratar de hacer llamada que tenemos que hacer un análisis de qué estamos escogiendo como fuente y dejar un poco de lado a veces el juicio experto, o que si alguien ya definió esto y está publicado, entonces ocupémoslo nomás. Sino que hay que replantearnos a veces cuánto aporta esa simple decisión que es muy chiquitita. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo tengo una duda acerca de los eventos que justo ocurren en esas zonas donde están los bordes entre cuál es intraplaca y interplaca. Y ahí, no sé si, ¿qué recomendarías tú ver los distintos, comparar, quizás generar como una zona de, no sé, transición? Como esa. En verdad es súper difícil decidir qué vas a poner como sismo de interplaca y intraplaca. Esto bastante, lo que normalmente se hacía, porque se hace eso, es decir, ya hasta los 60 son interplacas y de 60 hacia abajo. Es difícil, hay de hecho el criterio de lo que están haciendo el trabajo. Los mecanismos vocales no sirven, pero solo el GCMT prácticamente entrega eso. ¿Tiempo para una pregunta más? Muchas gracias por su presentación. ¿Por qué te cambiarán tanto los valores cuando ocupan distintas zonificaciones? ¿Será por el terremoto máximo que queda dentro de cada zona? No, de hecho, los que comparé aquí precisamente tenían el mismo terremoto. Hice todas las combinaciones y al final el único parámetro que cambiaba era si quedaba arriba de dentro de acá. Bueno, Bueno, es la última. En la zona. Yo me refería al de cuando dice 350, ¿qué zona es? Entonces, ese simplemente era el radio aquí de 350. Yo ya había separado en la zonificación de los regímenes según interplaca e intraplaca, según ese esquema que les había mostrado previamente. Y para la modelización de la fuente que utilicé OpenWeb para calcular esto, era hasta los 60 kilómetros hacia arriba en el slab, pasa a ser interplaca, y de los 60 kilómetros hacia abajo es intraplaca. Sí, yo no entiendo cuál es la significación cuando usted dice que de un radio de 350 kilómetros. Aquí y 350, un poquito esos, me faltó ese decir. Es la magnitud máxima del 350. Es, tú dijiste que consideraste el evento máximo. Ah, sí, es el máximo de esos 350. Esos son los del catálogo. Claro, lo que pasa es que si vais más allá, como va a ser evidente bien el punto, perdón, voy a tener la orientadora, es la magnitud máxima la que estáis viendo ahí, por el radio 350, porque Martín y Molina tienen áreas más grandes. Ah, pero yo usé las magnitudes máximas por catálogo que quedaban en estas zonas que yo definí. Por eso, entonces en el 350 no agarráis los terremotos grandes. O sea, habría que ver cuáles son las diferencias de magnitud máxima en eso, si hay un efecto.
No sé, cansada porque para la zona de Martín me quedaba el 8-4 en mi placa. Y dejé lo mismo para la de Molina en su equivalente en Iquique, por ejemplo, en este caso. Y ocupar otra forma de calcular la magnitud máxima que no sea con la base de datos. O sea, no sé, siguiendo a Gutenberg, tapiada. Sí, o sea, se puede hacer, que yo no lo quise hacer en este trabajo en particular, para no incluir más, pero se podría hacer ya sea con el cálculo del área máxima de la artícula, o geología, agregándole también una incertidumbre. Solo mantiene su prensa ciertos datos son para la roca. Sí. Yo mira, con mucho respeto, pienso que están un poquito altos los valores. Habría que mirar algunas cosas aquí. Sí, de hecho, creo que estos son los más fáciles. Pero en todo caso, con las presentaciones que se vieron ayer, tenían valores súper similares a estos. Suelo. Solo estaban en roja también. En roca, con valor en roca es un poco la mitad de eso. El suelo está está razonable. En roca no se llega a un eje realmente, espera 0,5, los valores que ustedes tienen el selectivo. O sea, creo que estos están un poco altos, pero como me interesó que queda la comparación y tenían los mismos parámetros. La presentación muy interesante, bueno, que han invitado a seguir conversando de esto después del coffee break. Pero seguimos entonces ahora con nuestra siguiente presentación, que es de José Tomás Grapela, y que se denomina Impacto de las heterogeneidades del megatrust en los modelos de movimiento del suelo, GMMS. Hola, hola, buenas tardes, gracias por presentar el último bloque. Yo les voy a hablar un poco de lo que es parte de mi proyecto doctoral, ¿cierto? Que el objetivo como principal es incluir las heterogeneidades en una ruptura, típicamente en terremotos ocurrido en la interfase, en la modelización del movimiento del suelo. Entonces, bueno, a modo de motivación, ¿cierto? Bueno, esto voy a avanzar más o menos rápido porque lo hemos visto en varias presentaciones, ¿cierto? Pero los modelos de movimiento del suelo lo que intentan es caracterizar todo el proceso sísmico mediante ciertas formas funcionales. Esto, por ejemplo, de la fuente caracterizada por la magnitud, la propagación de las ondas que está caracterizada por una métrica de distancia y el sitio, que la respuesta al sitio caracterizado principalmente por BS30 o la frecuencia fundamental del suelo dependiendo el modelo. Y bueno, acá puse el residual y el residual va a ser la diferencia entre la observación y las predicciones y vamos a utilizarlo después para evaluar la performance de los modelos que voy a presentar. Entonces, bueno, para incorporar las heterogeneidades en el megatrust, voy a tomar el funcional asociado a la atenuación de las ondas y voy a utilizar una métrica de distancia que es alternativa a las que se utilizan comúnmente, como es la distancia hipocentral, la distancia RRU, que son, bueno, la distancia al hipocentro en el caso de la primera y la distancia más próxima al plano de ruptura en el caso de la segunda. Y lo que yo voy a utilizar como alternativo es una distancia un poco diferente, que es una distancia RP en general, y que es una distancia media que toma la contribución de cada una de las subfallas por un cierto peso, que en este caso lo que voy a tomar va a ser el slip de la ruptura de los terremotos. Entonces, ¿cuál es la motivación de esto? Es ver sobre todo en los grandes terremotos de subducción como la variabilidad que existe con los modos de romper, si es que tenemos varias asperezas, como el caso de Valdivia, tenemos una sola concentrada que puede estar en diferentes partes de la interfaz, terremotos más pequeños que pueden ocurrir más someros, más profundos, y todo esto va a impactar en la amplitud de las aceleraciones espectrales que van a medir los instrumentos y también el contenido en frecuencia. Entonces,
para, bueno, para incorporar este concepto, voy a comparar dos modelos de movimiento del suelo, que uno va a ser utilizando la métrica de distancia que se utiliza comúnmente como RU, y otra que va a ser la distancia a las APS. Bueno, entonces, primero, la base de datos que utilicé fue básicamente buscar todos los terremotos que tuvieran un modelo cosísmico, ¿cierto? Y encontré alrededor de 17 terremotos y obtuve 1150 valores de pseudoaceleración espectral para diferentes periodos, obtenidos principalmente de la base de datos de NGSTAR. Y la obtención de los modelos cosísmicos fue directamente de los autores o de la base de datos del CRSMOD que está online, ¿ya? Entonces, para calcular esta distancia a las asperezas que estoy presentando, tenemos bueno, varios elementos. Uno es el WI, que va a ser el peso, o va a ser una matriz de peso que va a estar asociada en este caso al slip de cada una de las subfallas. Esto va a estar multiplicado por la distancia, ¿cierto? Desde la superficie hasta cada una de las subfallas. Esto va a regular, ¿cierto?, la importancia de cada una de las subfallas con respecto al slip. Y luego este valor de P, que es un ponderador que va a, bueno, un exponente que va a regular la importancia de las subfallas que están más cercanas versus las que están más lejanas. Y ese valor lo vamos a obtener en múltiples regresiones que vamos a hacer durante el proceso para generar los modelos de movimiento del suelo. Y para el caso que tenemos más de un modelo cosísmico, como el caso, no sé, de Tohoku, Maule, tenemos varios terremotos, bueno, para simplificar, tomamos el valor mediano obtenido para cada uno de los modelos, y es el que consideramos para la regresión. Entonces, bueno, esto no lo voy a explicar mucho, es parte del proceso de regresión, pero lo relevante es que la regresión la hice para roca, es decir, tomé un modelo de sitio y se lo resté a las observaciones para solamente observar la predicción con respecto a roca, porque básicamente lo que me interesa es ver el comportamiento del modelo utilizando RARUC versus RA, no como en sí las predicciones específicas. Entonces, para evaluar la performance de uno versus otro modelo, vamos a analizar los residuales, ya que, bueno, ya lo hemos, en otras presentaciones la han utilizado, ¿cierto? Pero a modo como de entenderlo, los residuales son la diferencia entre lo que observamos y lo que modelamos, y estas residuales típicamente los separamos entre un residual between event, que es la diferencia entre los terremotos que están en la base de datos que en este caso yo estoy utilizando, y un between event que va a ser la diferencia dentro del mismo terremoto. Entonces lo que a mí me interesa es esta residual, porque es la diferencia que está más asociada a la diferencia en la fuente de los eventos que estoy considerando. Entonces, bueno, lo que ven acá en la figura es la diferencia entre el valor del residual between event para el modelo que utiliza RRU menos el que utiliza RR. Todo esto es valor absoluto, por lo tanto, un valor negativo nos va a representar una mejor performance del modelo que utiliza RRU, y un valor positivo, una mejor performance para el modelo que utiliza RR. Y lo que observamos, bueno, los valores rojos son positivos y azules negativos, y lo que observamos es, en general, una buena performance, o una mejor performance del modelo que utiliza RA. Y esto visiblemente más como visible para la redundancia, en terremotos con magnitud mayor a 7.5, pero no se ve como una predominancia con respecto a los periodos. Entonces, pero sí una mejor performance del modelo que estoy proponiendo. Y otra métrica que estamos utilizando para hablar de la performance del modelo es la desviación estándar de los residuales, que nos va a indicar la incertidumbre de uno versus otro modelo. Y también vemos una menor desviación estándar para el modelo que utiliza RA versus el rojo, que es RRU.
Y esto sí es más notorio para periodos que son más chicos, frecuencias más altas. Ya. Y bueno, todo lo anterior es en base a el cálculo con modelos cosímicos, ¿cierto? Que son observaciones posteriores al terremoto, pero lo que nos interesa en cuanto a riesgo y amenaza, obviamente, es poder generar escenarios futuros. Entonces, la gracia de la distancia de las perezas es que podemos tomar lo que son los modelos de Lockheed para poder, bueno, los modelos de Lockheed en conjunto con sismicidad histórica, proxies geofísicos, geológicos, como han mostrado otras presentaciones, ¿cierto? Para generar diferentes escenarios posibles para diferentes segmentos también. Bueno, acá en el mapa vemos largos de ruptura, pero también hay segmentación en profundidad a lo largo del día. Entonces, eso es algo que en esta oportunidad, en este trabajo, no lo incorporé tan minuciosamente. Por lo tanto, algo a analizar, ¿cierto? Es las heterogeneidades que vemos tanto a lo largo del strike como a lo largo del día. Por ejemplo, si tenemos diferentes terremotos, como es el caso de Chile Central en un ciclo sísmico, por ejemplo el terremoto de 1730, que hay consenso de que el mayor slip ocurrió hacia la fosa, versus el terremoto de 1906 y el terremoto de 1985, esperamos diferencias en aceleraciones espectrales, tanto en la amplitud como en el contenido de frecuencias que van a observar las estaciones que están en superficie. Y ahí eso es importante también incorporarlo a los modelos de movimiento al suelo. Entonces, a modo de comentario general, como de resumen, bueno, se observa una mejor performance de un modelo que considera la distancia de las perezas versus el RU, ¿cierto? Esta mejora se observa, bueno, no es tan claro que es para periodos cortos, ¿ya? Bueno, eso, bueno, pero digamos que es para periodos cortos más notables. Bueno, obviamente hay un montón de aspectos que hay que refinar, considerar temas de incertidumbre, como por ejemplo modelos cosímicos. Para un terremoto pueden haber varios modelos cosímicos, y para un modelo formal como los que existen en la literatura es importante realizarlo. Y bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, se observan mejores predicciones para una métrica de distancia que es mucho más consistente con la física de un terremoto y bueno, eso indica también que vamos en la dirección correcta y de que también tenemos que ir como avanzando de la mano con el conocimiento teórico de los terremotos, como incorporar esto a lo que es la amenaza y el riesgo. Eso. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Tenemos tiempo para una pregunta. Muchas gracias por la presentación. Considerando que el desafío hoy en depende de la inteligibilidad a la amenaza sí, con los datos que ya tienen, pudieron mirar una correlación que está entre el R y el RRU, que es un camino intermedio antes de que los software que se usan generalmente lo puedan utilizar con la inteligibilidad. Como para ver si tengo una idea en términos de la amenaza. Claro, es una herramienta simple antes de que los software ya integren estos modelos claves. Si lo han mirado. No lo he hecho. De hecho, es algo que. Le pregunté a la cara, de hecho, no sabe. No, ni siquiera lo he pensado como que tanto afectan en cuanto a la onda. En todo caso, que Gonzalo, que es mi profe guía, siempre me dice que, porque no tengo como una cuantificación porque lo que importa, lo que entiendo que importa cuando uno mete los modelos de amenaza, de movimiento del suelo al tema de amenaza, importa harto lo que es la desviación estándar. Entonces, bueno, se ve que la reducción de uno versus otro es harto. Gonzalo siempre me dice que es harto, pero en términos de amenaza yo no tengo algo para, no lo he cuantificado todavía. Gracias. Muy buena su presentación. Pienso que para dónde hay que ir, pero en psicología
está más o menos ya entendido que la alta frecuencia no correlaciona con las zonas de mayores ciclos. En el mismo ejemplo de Japón, Ototo, pero en los bordes está la generación de alta frecuencia. Tú igual usas las zonas de máxima extensión como la principal hipótesis. ¿Será porque el que ha diferente en este caso o podría ser que la hipótesis podría cambiar un poquito? Primero partí usando el SLIP porque tenía otro elemento que es los solo modelos looking para utilizarlo como para generar escenarios futuros. Entonces, no lo mostré acá, pero otra métrica que comparé es como la distancia a las altas frecuencias que utilizan como modelos de back projection que detectan como slow motion bidireccional. Igual daba mejor que era RUC, pero el problema de eso es que para escenarios futuros es más difícil poder anticiparse a dónde van a estar esas zonas con respecto a, claro, el deslizamiento no está tan correlacionado con las altas frecuencias. Lo que espero incorporar como en el futuro es como la rigidez tal vez del megatras para como constreñir eso, porque al final los terremotos que suelen ocurrir más o donde desliza más en profundidad, donde se van a liberar más altas frecuencias, por ejemplo. Gracias. Entonces, seguimos con la última presentación de este bloque, que la va a realizar Cristian Ursúa. Y se denomina entonces Evaluación de la amenaza sísmica en Chile. Contexto NSH 2369. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Un poco en contexto de qué se trata, por qué es necesaria una evaluación de la amenaza sísmica en Chile, con toda la incertidumbre que ustedes mismos han detectado, ¿cierto? Tiene que ver que en algún momento tiene que haber alguna especie de bajada, ¿cierto?, de todo este conocimiento que intrínsecamente incierto, y tenemos que saber ser capaces de transmitir eso, ¿cierto?, y proyectarlo hacia la normativa de construcción. En particular, una de las normas chilenas más importantes es la 2369, porque es la que diseña la infraestructura industrial. Y ustedes deben saber que la infraestructura industrial en Chile tiene un nivel de desempeño que es superior a cualquier otro, digamos, otra normativa comparable, edificación urbana o comercial. Entonces, en esta bajada, ¿cierto?, tratamos de hacer algo, porque finalmente hay que compararlo con la norma. Acuérdense que la norma que tenemos hoy día sigue usando las mismas significaciones y básicamente estuvo a punto de quedar con los mismos espectros de diseño que tenían hace 30 años. Entonces, hay una inercia muy grande a no innovar en esto. Y ustedes más que nadie saben, ¿cierto?, que todos los días hay más información para aprender más. Sin embargo, hay mucha reticencia justamente por este gap que se produce entre la academia, ¿cierto?, y la parte de ingeniería, ¿cierto?, donde todo este conocimiento nuevo es muy difícil, hay mucha inercia a incorporarlo. Entonces, este esfuerzo va en la dirección de poder evaluar, ¿cierto?, y tener cierta noción de lo que tenemos en la normativa de construcción, particularmente en esta que tiene, como les digo, un nivel de desempeño superior, es consistente o no. En ese contexto, ¿cierto?, se hizo un estudio de amenaza para, digamos, gran parte del territorio nacional, a 475 años, que representa nuestro nivel de diseño, ¿cierto?, 10% de excedencia de 50 años, un truncamiento en 3 sigma, ¿cierto?, un área de influencia de 500 kilómetros, la altura se considera como 0 respecto al modelo de la placa, y por supuesto también hay, cada una de estas decisiones tiene incertidumbre, absolutamente de acuerdo. El mismo modelo de recurrencia, ¿cierto?, según Paulus, tiene, como se ha mencionado aquí, súper interesantemente su propia incertidumbre, pero cada una de estas decisiones tiene incertidumbre, pero finalmente tenemos que tomar ciertos riesgos y hacer una evaluación que nos permita determinar si por lo que estamos construyendo el país funciona. Aquí se puede ver más o menos la grilla, ¿cierto? Son no, ahí no me salen las localidades, pero son como 170 sitios,
¿cierto? Que se van entre las latitudes menos 42 y 18, ¿cierto? Tomando a 1 grado, considerando 7 sitios por latitud. Y acá se hizo, ¿cierto? Como un KMZ una especie de, como que calcamos la norma, porque ni siquiera existen estas líneas que definen las zonificaciones sísmicas con lo que se construye el país, ni siquiera están, digamos, georreferenciadas de manera precisa. Entonces esto es una especie de calcarlo de una manera que podamos ver y cómo esta es una decisión importante, porque básicamente, como vamos a ver más adelante, el problema que tenemos es que lo que define la intensidad, que esta es una simplificación sísmica, que básicamente la distancia que estamos, ¿cierto?, de la subducción, que es súper antigua, digamos, no parece que hoy día, a la luz más de todo lo que se ha mostrado acá, no nos funciona tan bien, pero se utiliza igual para tener una referencia. Se utilizan, ¿cierto?, cuatro modelos de movimiento de suelo, ¿cierto?, para hacer esta evaluación. El Montalva, Parker, Cohen y Abrahamson, ¿cierto?, que por un criterio de Chevron, había 8 modelos, pero nos quedamos con estos 4 porque minimizaba, ¿cierto?, el error en la predicción. Y para suelos tipo ABC, según digamos, la 2369 de 2023. Entonces, un poco de historia, en la versión 2023 de la norma, que es un proceso que fue bastante largo, duró como 7 años en total desde que se sentaron por primera vez a hacer la norma, hasta que en algún momento dice, aquí está la norma, ¿cierto? Primero, en esa norma, ¿cierto?, en la norma anterior, el año del 2003, el suelo no incidía mayormente, ¿cierto?, en términos de la amplitud espectral. No aparecía como un parámetro, todos terminaban en el mismo máximo. Después de largas discusiones, ¿cierto?, después de largas revisiones, hicimos el esfuerzo, nos pusimos de acuerdo y se incorporó el decreto supremo. Entonces, una de las primeras evaluaciones que se quería ver es si esta decisión de incorporar el decreto supremo era adecuada. Y en ese entonces, ¿cierto?, para sacar esta norma, se hizo algo similar a esto, con otras leyes, ¿cierto? En ese momento se usó Montalva y Dini con mucho menos sitios, pero el esfuerzo mostraba cierta consistencia y en base a eso validamos el uso del decreto supremo para los suelos más duros, ¿cierto? Donde los BC30 están definidos por el límite inferior del rango de BC30 de cada suelo. Acá se tiene más o menos lo que se obtiene, ¿cierto? Acá se puede ver cada una de las zonas de los puntitos de la grilla. Acá tenemos la mediana en negro y el segmentado más o menos una desviación estándar, y se empieza digamos, a observar un fenómeno que lo han mencionado antes, ¿cierto?, que es la diferencia que tenemos en periodo corto, ¿cierto? Esta es la zona sísmica 3, que es la que deberíamos tener de alguna forma más precisión porque estamos más cerca de la subducción. Sin embargo, la caída empieza a ser razonable. Este 1.4, ¿cierto?, 2369 pasa a llamarse espectro de referencia, y es el espectro que estamos diciendo que tiene que compararse contra los estudios de amenaza probabilísticos, porque de alguna forma la resistencia de la estructura se ve enfrentada contra un espectro que tiene incorporada de manera explícita en su construcción la incertidumbre. Pero tenemos un problema en periodo corto, ¿cierto? Tenemos un problema en periodo corto y básicamente lo que hicimos es un poco hacer así. El problema de la industria es que todas las estructuras son de periodo corto. Y eso hace que los grandes equipos mineros, los molinos, y lo que básicamente se transforma en el sueldo de Chile, tengan una demanda de utilidad más alta que las estructuras que no son parte de la norma. Pero aún así es un avance respecto a lo que había en el año 2003, porque el año 2003 tenía un corte bastante más bajo. Dado que son espectros de respuesta, las estimaciones elásticas que habían en el 2003 reducían el pique espectral a la mitad, porque eran divididos por R+1, en el cálculo del máximo. Entonces, no había cómo obtener digamos, de la norma anterior un espectro elástico que nos sirviera, por ejemplo, para seleccionar registros, que nos sirviera para hacer cualquier evaluación que tuviera de estructuras que tuvieran un comportamiento más elástico. Con este nuevo espectro de referencia, sí tenemos digamos, un espectro de referencia elástico contra el cual comparar la amenaza, contra el cual establecer un mínimo para la amenaza, y eso, digamos, fue un paso adelante que ha sido reconocido. En la zona sísmica 2 tenemos problemas similares.
esto está afectado por una forma espectral, un parámetro que se llama S, que es simplemente una especie de ponderador. Y lo que se observa en roca, es, para roca el S es 0,9, pero no nos anda tan bien, no funciona tan bien, pero como les decía, hay una inercia, ¿cierto?, que es natural, es comprensible. O sea, hemos diseñado estructuras que básicamente no se han comportado tan mal. Entonces, no es llegar y decir, mira, en realidad la teoría nos dice otra cosa y cambiámoslo todo de plano. Hay que tener una súper buena razón para hacerlo. Y por eso, en realidad, estos espectros los propusimos, los mantuvimos, porque de alguna forma no andan tan lejos de la amenaza, y por otro lado, medio Chile ha sido construido con eso. Acuérdense que estos son los espectros que están en el Decreto Supremo y en la 433, y los edificios son estructuras que se calculan de manera mucho más ajustada que las estructuras industriales y de alguna manera han funcionado. La diferencia es que no, los edificios no viven en esta zona, pero de lo que había disponible, digamos, era algo razonable. Sin embargo, en la zona sísmica 1 tenemos un problema. O sea, hay claro subdimensionamiento, y esta predicción en base a la distancia de la subducción, ¿cierto? Esta caída en la intensidad no se, digamos, no se percibe en la estimación de la amenaza. Como les decía, cuando sacamos esta versión de la norma, porque ahora estamos en la versión 2024, fue tan, aunque fuimos súper conservadores y nos demoramos 7 años en tratar de que nos pusiéramos de acuerdo, aún así, cuando salió al medio, hubo mucho revuelo. Entonces ahora estamos en una versión 2024 de tratar de reafinar esto, pero pasados 6 meses y en realidad no se ha movido mucho. Es como una etapa, yo diría, de aceptación, ¿no? Como las cosas requieren sus tiempos, pero un estudio similar, como les contaba, con menos zona y con menos leyes, se había hecho. Y si se fijan, para la zona sísmica 3, ¿cierto? Los suelos es básicamente lo mismo que estábamos teniendo ahora. Y eso nos gusta porque, aunque obviamente la cantidad de sitios es mucho más alta a nivel medio, ¿cierto? Y de desviación estándar, fíjense, andan en torno a 2, la máxima espectral, ¿cierto? Sigue siendo más o menos consistente. Entonces, no estábamos tan mal, lo que estábamos haciendo no andaba tan lejos de lo que ahora podemos hacer de manera más precisa. Y sigue siendo, y aquí viene el gran desafío, porque en la norma anterior este suelo había quedado fuera de los diseños regulares, y básicamente decía, mire, aquí le vamos a dar unos parámetros que eran los del Decreto Supremo, pero si usted lo usa, úselo digamos, considerando que esta demanda sísmica, su estructura tiene que comportarse elástica frente a esta demanda sísmica. En realidad eso no tenía tanto sentido más que un factor de miedo, digamos. O sea, no conocíamos bien el suelo, queríamos como tener un incentivo perverso a su no uso, y lo queríamos mandar a un estudio de amenaza. Pero nace, en mi opinión, la necesidad válida de tener un suelo D, porque se empiezan a detectar muchos suelos D con las nuevas clasificaciones, ¿cierto? Donde se incorpora el Nakamura en la clasificación de suelo, el periodo del suelo, y muchos suelos empiezan a ser D en Chile. Entonces, sí, creo que hay una petición válida de decir, ¿sabes qué? En realidad necesitamos un suelo D. Y para eso empezamos a hacer estas evaluaciones, ¿cierto? Y acá se puede, digamos, el mismo concepto, son la misma grilla, ¿cierto? Con las mismas leyes de atenuación o modelos de movimiento del suelo. Y básicamente lo que está ahí en magenta representa el espectro propuesto. Cabe destacar que un poco es a propósito la diferencia del periodo corto, porque podríamos calibrar la curva para que calzara mejor con la amenaza, digamos. Sin embargo, dijimos, dejémoslo tan bueno o tan malo como está lo otro, para que haya al menos cierto nivel de consistencia. La caída sigue siendo razonable, seguimos teniendo el mismo problema de periodo corto, ¿cierto? Estos son los parámetros que van a definir ese nuevo espectro. Este factor S era de antes de 1,2, lo estamos bajando a 1, y estamos jugando un poco con el exponente, ¿cierto? Que tiene digamos, el denominador de la ecuación de Don Arturo, de modo que esto sea un poco más ancho. Considerando eso, ¿cierto? También empezamos a revisar qué pasaba si tomábamos, ¿cierto? Registro en roca y los propagábamos, ¿cierto? Aquí hay una definición respecto a cómo se consideran las curvas. Las curvas básicamente lo que determinan es la rigidez y el amortiguamiento que va a tener estos modelos lineales en la propagación unidimensional. Y básicamente consideramos 8 depósitos de suelo.
La gracia de estos depósitos de suelo es que tuvimos la buena asesoría ahí de Ramón Verdugo, que nos ayudó a establecer buenos parámetros para el suelo, y básicamente tenemos dos sets, uno de 10 registros seleccionados con espectro UH objetivo de la amenaza, y 3 registros del sismo, ¿cierto? Del 1 de abril del 2014, pero que están básicamente en suelo muy duro. Con eso, ¿cierto? Que son un montón de realizaciones, tenemos preliminarmente, y aquí debo reconocer que esta parte todavía estamos en trabajo, digamos, porque están todas las realizaciones, pero los registros no necesariamente hoy día son consistentes en intensidad, entonces todos estos espectros tenemos que filtrarlos para establecer una intensidad consistente. Los de la amenaza, por supuesto, tienen una intensidad naturalmente consistente, pero los otros sitios que están con el set de registros en suelo duro, ¿cierto? Pueden meter ruido porque pueden ser pequeños, y ahí estamos un poco ajustando eso, pero muestran al menos que la forma espectral es razonable. Y eventualmente, cuando saquemos los más chicos, esta forma o esta intensidad podría subir, haciendo que la propuesta sea aún mejor. ¿Cómo podemos saber que eso funciona? Porque simplemente si de los registros del sismo, por ejemplo, de los catálogos, tomamos en este caso el CyberRay, ¿cierto? Y filtramos todo lo que está con BS30 en las estaciones entre 350 y 180, ¿cierto? Y tomamos su estadística y lo comparamos contra el espectro magenta, vemos que el ajuste es razonable, ¿cierto? A nivel de la media en el periodo corto, y después se va yendo como cerca del percentil 84 a periodos más largos. La línea verde, para que tengan una referencia, es lo que había, digamos, en el decreto supremo, o sea, hay una reducción ostensible en el nivel de fuerza, y para que tengan una idea de lo que hacía anteriormente la norma es esto. Ahora, este pic no es real, está modificado, por eso se llama modificado, porque en realidad se le está poniendo un nivel elástico consistente para ser comparado con los espectros. Pero se puede ver que representa un ajuste razonable ya con lo observado, y por eso, de alguna manera, nos queda la sensación que al modelar o al mejorar la modelación de la propagación, lleguemos a cosas más parecidas a esto. Cuando lo vemos en términos, ¿cierto?, de cómo conversa este nuevo espectro en suelo D con lo otro, ¿cierto? Acá tenemos los espectros de suelo A, B, C y D, ¿sí? Y aquí quedan el desplazamiento. Y solo les dejo cómo queda el A sub 0, que claramente no cumple con las zonas sísmicas, y eso es lo que estamos revisando ahora. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, pero afortunadamente viene el coffee break, así que podemos conversar ahí todo en más detalle. Volvemos un cuarto para las 5. Es la última, ya.